Bienvenidos y bienvenidas. Les saluda Susana Pérez Villalta. Cabe mencionar que el programa ha decidido dedicar un espacio para abordar los 6 libros del Código de Familia. En el estudio ya se encuentran nuestros invitados con quien conversaremos sobre el libro tercero referido a la autoridad parental o relación madre, padre, hijos e hijas. Iniciamos. Bien, con nosotros se encuentra el diputado Carlos Emilio López. Él es vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia y también integrante del Grupo Institucional de Diputadas y Diputados para la Promoción de la Equidad de Género. Diputado, bienvenido. También nos acompaña el doctor Rufino Estrada. Él es defensor público de familia. Doctor, gracias, bienvenido. Sara. Gracias a ambos por permitirnos darles a conocer a nuestros televidentes las novedades, el contenido, lo novedoso del libro tercero referido a la autoridad parental o relación madre, padre, hijos e hijas. Para iniciar, diputado, me gustaría que nos abordara un poco sobre este concepto. ¿Qué es autoridad parental dentro del Código de Familia? Autoridad parental o relaciones madre, padre e hijos es lo que antes se conocía como patria potestad. Sin embargo, el concepto patria potestad hoy con el Código de Familia fue derogado. En realidad ya había sido derogado anteriormente con la Ley de Relaciones Madre, Padre, Hijos. El Código lo que hace es darle continuidad a este concepto nuevo en donde la familia es un espacio democrático, una comunidad de personas que toman decisiones de manera colectiva y en donde el padre y la madre ambos son responsables de la unidad familiar. Entonces el Código de Familia patentiza este concepto de relaciones madre, padre, hijos que tiene que ver con el conjunto de derechos y obligaciones que el padre y la madre tienen con sus hijos alrededor del cuidado, la crianza, la protección integral de los hijos o hijas. Tiene que ver con la administración de los bienes de los hijos e hijas y el cuidado a ellos como personas. También tiene que ver con la protección de las personas mayores cuando hayan sido declaradas judicialmente incapaces, y el concepto está básicamente centrado en los padres y las madres, pero también la autoridad parental la pueden ejercer los abuelos cuando los padres no se encuentren, o puede ejercerlo también la persona que esté a cargo de la familia. Perfecto. Doctor, ¿qué pasa cuando uno de los progenitores alude la responsabilidad de la autoridad parental y una vez que el niño crece o la niña crece y él está bien profesional y económicamente, el padre que en algún momento decidió tener la autoridad parental del niño, ¿puede demandar alguna pensión una vez que sea un adulto mayor, doctor? Sí, como decía aquí el diputado, lo interesante del código es que genera derechos, obligaciones, facultades para ambas partes, y una parte interesante es de que obliga también a los menores a que tienen que tener un respeto hacia sus padres. Eso es algo novedoso, pues, de que esa consideración y ese respeto tienen que mantenerlo los hijos con los padres, así como un sinnúmero también de obligaciones que tienen los padres, más allá de la administración de los bienes y los alimentos, vivienda, educación y todos los conceptos que veníamos conociendo con las leyes anteriores, que hace mucho énfasis el código con respecto a esta responsabilidad y esta educación, esta integración, estos valores de la familia y estos valores que deben tener los padres a la crianza, al cuidado y crianza de sus hijos. Tiene esa introducción, Susana, porque creo que es importante ver todo este abordaje integral del código, recíproco para ambas partes, claro, más para los padres, que son los que están obligados de cumplir con su responsabilidad. Pero sí, una vez que
que esta persona que ejerció la paridad de autoridad parental de estos menores, una vez que llegó a adulto mayor y está en desamparo, hay esa obligación del hijo de velar por sus padres. Por eso te hice esta introducción, porque es interesante ver todo este abordaje y toda esta inclusión de valores y de respeto y de consideración de recíproca de la familia. Ahora, algo que mencionaba usted, diputado, es con respecto al término de patria potestad. Me gustaría que a nuestros televidentes conozcan el por qué ya no se utiliza más este término. El concepto de patria potestad viene del derecho romano. Patria potestas. Patrias es el pater familia, el dueño de la familia, el absoluto, el rey de la familia, el propietario de la familia. Potestad es poder, ¿no? El poder del hombre en la familia. En el derecho romano, el único que tenía derechos en la familia era el hombre. La mujer no tenía derechos, la mujer era una cosa, era una propiedad. Era potestad del patrias decidir sobre el cuerpo, la vida, los sentimientos, la voluntad de la mujer. La mujer era una cosa, era un bien. Y los hijos e hijas también eran bienes, eran cosas de igual manera. Y el patria potestas podía decidir, es decir, el único que era titular de derechos era el hombre. Entonces, con el Código de Familia, esto cambia totalmente. Todos los miembros de la familia tienen poder, todos los miembros de la familia tienen derechos, todos los miembros de la familia, como dice el doctor Estrada, también tienen obligaciones y responsabilidades. Todos se convierten en sujetos de derechos y sujetos de deberes. Entonces el patria potestas ya no existe, fue derogado. Ya no hay una persona que sea el dueño del resto de miembros de la familia. Nadie es dueño del otro. Todos son personas, todos son seres humanos, todos son ciudadanos y todos merecen respeto, consideración y buen trato. Es decir, quedó sepultado para siempre el concepto de patria potestad y nace un nuevo concepto que es el concepto de relaciones madre, padre, hijos. Relaciones democráticas, relaciones horizontales, en donde los padres respetan a los hijos, respetan el derecho a su integridad personal, su integridad psicológica, su integridad sexual, respetan el derecho a recibir un buen trato, el derecho a vivir libre de violencia, el derecho a crecer en un ambiente sano, el derecho a vivir en familia, el derecho a las libertades. Es decir, la familia se convierte en un espacio de protección y un espacio de respeto de derechos. Y los hijos e hijas, como dice el doctor Estrada, le deben respeto a sus padres, le deben consideración. Y dice el artículo 268 del Código de Familia que los hijos e hijas deben de seguir las orientaciones de sus padres y de sus madres. Los padres tienen el derecho de educar a sus hijos y los hijos tienen el deber de seguir las orientaciones de sus padres. Entonces el código establece que la familia es un espacio de reciprocidades, ¿ya? De interacciones, de responsabilidades compartidas y de derechos mutuos. Todos respetamos derechos y todos asumimos obligaciones. Vos hacías una pregunta, Susana, alrededor de que si los padres pueden demandar por alimentos a sus hijos. Sí, efectivamente. Los padres, cuando han llegado a la adultez mayor, cuando han llegado a los 60 años, de 60 años en adelante, un padre puede demandar a sus hijos por alimentos. Además del criterio de la edad, el código establece otros criterios, que esté en una situación de pobreza, de abandono, es decir, una persona que está en condiciones que merece cuidado, que merece apoyo, que merece asistencia familiar. Pero además de esos requisitos, otro requisito es que esta persona, cuando fue joven, cumplió con sus deberes alimentarios. Es decir, puede reclamar alimentos quien cumplió con los alimentos cuando fue padre, cuando tenía el momento de cuidar a sus hijos. Quien no cumplió con sus deberes alimentarios no procede una demanda por alimentos. Por eso, insisto, este código es un código de los equilibrios, es un código de derechos, pero es un código en donde también tenés que cumplir deberes.
Esto con respecto a la patria potestad, diputado, es bueno que lo mencionemos porque dentro de la audiencia, me imagino que ustedes también lo ven de esa manera, entre los defensores públicos ven estos términos que también el término menor ya no es utilizado dentro del Código de Familia. ¿Qué están haciendo ustedes para ir adquiriendo todos estos conocimientos, doctor? Sí, algo importante pues, que decía el diputado es de que hay a veces una percepción de que como negativa, de que muchos hombres pues me lo dicen de que como que es una persecución contra el hombre, con la ley de violencia, con la ley, con el nuevo código, y como decía el diputado, no es cierto, eso es falso, eso es totalmente falso. La ley anterior se hizo para las personas que incumplen, que son violentos, y este código se hizo para el padre que verdaderamente es parejo, pues. Ahora el padre que no cumple en los alimentos es recíproco. Puede haber una demanda hacia una mujer si el padre tiene los hijos y viceversa, pues. Entonces el código tiene una equidad de género para los dos lados. El que tiene la autoridad parental es que tiene el cuidado y crianza de los hijos, pero el otro, la otra pareja, ya sea que fueran casados o no, tiene que cumplir con su obligación de alimentos y relacionarse, etcétera, que ha habido tal vez esa visión de que como que es en contra del varón, y no es cierto. Lo que hace el diputado es de obligaciones, derechos recíprocos e integración de toda la familia, y el que incumple tiene que cumplir con la ley. Uno de los principios rectores, diputados, dentro del Código de Familia es el interés, la primacía del interés superior del niño, la niña y el adolescente. ¿Qué ocurre cuando las niñas y los niños son huérfanos de madre y padre, son abandonados o de filiación desconocida? ¿Quién asume la responsabilidad de estos niños, doctor? Cuando no está presente el papá, quien asume la autoridad parental es la mamá. Cuando no está presente la mamá, quien asume la autoridad parental es el papá. Cuando no están presentes ninguno de los dos, quien asume la autoridad parental es el abuelo o la abuela, o ambos. Y si no están los abuelos, entonces asume la autoridad parental otro miembro de la familia. Puede ser un tío, puede ser un hermano mayor. La persona que esté asumiendo la jefatura de la familia, esa es la persona que asume la representación legal de los hijos y que asume también la autoridad parental o las relaciones con sus hijos, ¿no? En este caso, como decía anteriormente, la persona que esté asumiendo la responsabilidad de la familia. Debemos de decir que cuando alguien asume esta responsabilidad, esta persona se convierte en tutora, ¿ya? La tutora, o el concepto de tutela, es el ejercicio del cuidado y de protección a los hijos cuando quien lo asume no es ni el papá ni la mamá. También se desarrolla en el Código de Familia todo lo que tiene que ver con la representación legal en procesos judiciales o en procesos administrativos. Los procesos administrativos son ante el Ministerio de la Familia y los procesos judiciales es ante el Juzgado de Familia. Y el Código establece que en esos casos, cuando los niños no tienen representantes legales, quien lo asume es la Procuraduría Nacional de la Familia. Es importante mencionar esto, es una institución nueva del Estado. Ya fue nombrada la Procuradora Nacional de la Familia, la doctora Yanet García, y la Procuraduría General de la República, que es el alero institucional al cual pertenece la Procuraduría Nacional de la Familia, ya está creando las condiciones en todo el territorio nacional para que los procuradores o procuradoras de la familia que van a haber en cada territorio puedan representar a los niños y las niñas en los procesos administrativos y judiciales. Debo decir, aprovechando que está el doctor Estrada acá, que otra institución importante en materia de familia es la Defensoría Pública. La Defensoría Pública tiene un área de familia y es la que asiste legalmente a las personas que no tengan con qué pagar un abogado defensor para acompañarles legalmente en el proceso. Entonces a mí me alegra mucho que el doctor Estrada
en representación de la Defensoría Pública, nos esté acompañando en este espacio. Ahora, ¿cuál es la experiencia de las y los defensores públicos con la entrada en vigencia del Código de Familia, doctor? Sí, sí será muy importante lo que decía el diputado, de que esta institución de la Procuraduría de Familia viene pues a ejercer la representación de los menores, pero la limitante tal vez que hemos tenido es, tal vez me imagino, porque el código acaba de entrar en vigencia. Por ejemplo, en el área que yo estoy, por ejemplo, no tenemos procurador de familia. Sí ya nombraron la persona que va a estar a cargo del Ministerio de la Familia. Y entonces yo pienso que esto se va a ir en el camino, van a ir nombrando, como decía el diputado, ya nombraron la procuradora, y van a ir nombrando los procuradores en las diferentes áreas, en los diferentes municipios, porque esto es grande, pues esto es inmenso. En Managua yo sé que está cubierto, pero yo sé que en otros departamentos no está. Así también como otra limitante que hemos tenido es con respecto al comité multidisciplinario que tiene cada juzgado de familia, que tiene que estar compuesto por varios profesionales para que auxiliar al juez en las decisiones delicadas, como de autoridad parental, pensiones, etcétera, que están compuestos por un trabajador social, un psicólogo. Y este equipo multidisciplinario es vital para el juez, porque el juez puede tener el criterio del defensor público, del abogado particular, de los que están ejerciendo el juicio con sus pruebas, pero a la hora de una decisión, de tomar la decisión de la autoridad parental de un menor, de algo que un menor esté en riesgo, determinar muchas situaciones en el juicio, el juez se auxilia del psicólogo para apoyarse con el menor, para que le dé una entrevista al menor, para que también haya un tratamiento psicológico con la mujer, el trabajador social investigue más en el campo y mire toda esta situación. Y es vital ese equipo multidisciplinario. Por ejemplo, en el municipio que yo estoy, que es en Ciudad Sandino, tenemos también esa limitante con el equipo multidisciplinario. Entonces yo creo que son detallitos que tienen que irse mejorando pues en el camino, porque son vitales pues para la decisión de un fallo judicial y el de la decisión del bienestar de un menor. No, y me imagino que se van mejorando paulatinamente, porque acaba de entrar en vigencia el Código de Familia y es una normativa que viene a revolucionar sin duda alguna los derechos de la familia nicaragüense. Diputado, dentro del Código también queda establecida la protección del hijo o la hija en caso inminente de muerte. ¿A qué se refiere esto? Antes de hablarte de ese precepto que establece el Código de proteger a los niños y niñas en situación inminente de muerte, mencionarte que cuando no existe ningún miembro de la familia que pueda asumir el cuidado, la crianza y la protección de los hijos, es decir, no está ni el papá ni la mamá, pero tampoco los abuelos están, y otros miembros de la familia sí están, no tienen las condiciones para asumir el cuidado y la protección de los hijos, pero no me refiero a condición de pobreza, no me refiero a condiciones materiales, sino que no quieren hacerlo, no quieren asumir. Entonces tiene que haber un proceso de declaratoria, de desamparo de estos niños y niñas, y mientras este niño se encuentra en esa situación particular, el Ministerio de la Familia ubica al niño temporalmente en un hogar solidario u hogar sustituto, que le llama el Código de Familia. Y es una medida temporal de protección, porque los niños y las niñas tienen derecho a vivir en su familia. En primer lugar, en su familia de origen, pero si su familia de origen no asume las condiciones, entonces tienen derecho a vivir en otra familia, pero vivir siempre en familia. Entonces, mientras se da la declaración de total desamparo, el niño está en ese hogar sustituto. Una vez declarado la situación de total desamparo, es decir, que ningún miembro de la familia está presente, o si lo está, no está en condiciones de asumir la protección, entonces esa es la antesala para la adopción, ¿ya? Entonces, una vez declarado en total desamparo, la siguiente fase es el proceso de adopción. Y una vez que concluye el proceso de adopción, entonces ese niño pasa a estar en esta familia que le está adoptando y queda resguardado por esa familia adoptante, y esa familia entonces ejerce la autoridad parental, es decir, ejerce el cuidado, la protección, ejerce derechos y ejerce obligaciones en la administración de los bienes de los hijos e hijas.
regresando a tu pregunta sobre qué significa esto de tomar todas las medidas necesarias para proteger a los niños y niñas cuando estos están en una situación de muerte. Es el artículo 277, dice literalmente: en defensa del derecho a la vida del niño, niña o adolescente, cuando sea necesaria la hospitalización, tratamiento o intervención quirúrgica indispensable para proteger la salud o la vida de niños, niñas o adolescentes, el médico tratante podrá intervenir o practicar aún contra la voluntad de los padres o responsables del mismo si el niño, niña o adolescente se encuentre en peligro inminente de muerte. El Código de Familia resguarda el derecho a la educación, el derecho a la protección, el derecho a la salud de los niños y las niñas, el derecho a la vida. Este artículo está básicamente centrado en las labores que realiza el personal de salud. Cuando un niño llega a un hospital, a un centro de salud, y se requiere practicar una diligencia médica, aunque el padre de familia esté en desacuerdo, aunque el padre diga no, eso no debe de realizarse, el personal de salud tiene la obligación en practicar todas las diligencias para resguardar la vida del niño. Te pongo ejemplo, Susana. Si llega un niño a un hospital y si no se le hace una transfusión de sangre, el niño va a morir. Y el papá o la mamá dice no, que no se le practique, yo no estoy de acuerdo, yo firmo, a ver, ¿dónde firmo? Yo me hago responsable, pero no le hagan la transfusión de sangre porque ahí está el alma y no se le puede transmitir el alma de otra persona a mi hijo, así que yo me opongo, ¿verdad? Y yo voy a demandar al hospital si ustedes le hacen una transfusión de sangre. Pero si no se le hace la transfusión de sangre, muere ese niño. Entonces, el código en este artículo dice que se le debe de hacer la transfusión de sangre, aunque el papá se oponga. Te pongo otro ejemplo. Llega un niño con una infección y hay que amputarle la pierna, porque si no se le amputa la pierna, la infección corre. Entonces, el papá o la mamá dicen, no le haga la amputación, nosotros nos hacemos responsables. Nosotros preferimos enterrar a nuestro hijo completo, pero que no esté vivo, que le haga falta una pierna. Entonces, este artículo dice que hay que hacer todo la intervención, todo lo indispensable para proteger la salud. Hay que practicar, intervenir médicamente para resguardar la vida de los niños y las niñas. Entonces, hay que hacer la amputación, hay que hacer el trasplante de órganos, hay que hacer el injerto, cualquier intervención quirúrgica que los padres se opongan, pero si esa intervención le va a salvar la vida a la niña, al niño o adolescente, hay que hacerla. Sin duda alguna, el Código de Familia es un código garantista de los derechos de la niñez. Nosotros tenemos que hacer un corte, pero cuando regresemos continuaremos conversando con ustedes sobre el tercer libro referido a la autoridad parental o relación madre, padre, hijos e hijas. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros y recuerde que si usted quiere ver este programa en vivo y también quiere darse cuenta sobre el acontecer de la Asamblea Nacional, solo debe de ingresar a nuestra página web www.asamblea.gov.ni. Continuamos conversando con el diputado Carlos Emilio López. Él es vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia y también integrante del Grupo Institucional de Diputadas y Diputados para la Promoción de la Equidad de Género, y con el doctor Rufino Estrada. Él es defensor público y estamos conversando sobre el libro tercero referido a la autoridad parental o relación madre, padre, hijos e hijas. Diputado, en este código se prohíbe la humillación, gritos y golpes para educar a la niñez nicaragüense. Muchas personas ven esta práctica muy natural. Dicen, no, yo lo castigo de esta manera porque no debe de ser un pandillero, o para que no sea un pandillero o una persona vaga, ¿no? ¿Cómo con este código se va a cambiar eso si él mismo no establece sanciones? Estamos en el libro de la autoridad parental.
Estamos en el libro de las relaciones madre, padre, hijos. Este código no le quita autoridad a los padres y las madres. Este código reconoce que los padres y las madres tienen la autoridad sobre sus hijos. Este código no le quita a los padres el derecho y el deber que tienen de educar a sus hijos, de disciplinar a sus hijos, de orientar a sus hijos. Ese es un derecho y un deber que tienen los padres y las madres. Y dice el artículo 280, el padre, madre o en su caso otros miembros de la familia, tutores u otras personas encargadas legalmente del hijo o la hija, tienen la responsabilidad, el derecho y el deber de impartir en consonancia con la voluntad de sus facultades la dirección y orientaciones apropiadas de sus representados. Hasta ahí habría un consenso nacional, ¿eh? Todos estamos de acuerdo en educar a nuestros hijos, en disciplinar a nuestros hijos e hijas y orientarles. Lo que el código establece es que en ese ejercicio de orientación, de disciplina, de educación, hay que usar métodos, dice el código, que no pongan en riesgo la salud, que no pongan en riesgo la integridad física, la integridad psicológica, la dignidad personal, ni ningún otro método que implique castigo físico o trato humillante. Es decir, puedo educar, orientar y disciplinar a mis hijos, pero en ese ejercicio no voy a utilizar la faja. O sea, a partir del Código de Familia en Nicaragua debemos de olvidarnos del fajazo, del trompón, del golpe, del coscorrón, del jalón de pelo, del coyundazo y cualquier otra acción que implique castigo físico, que implique daño físico, ni tampoco trato humillante, dice el código, es decir, malas palabras, palabras ofensivas, palabras lacerantes, palabras que dañen la espiritualidad, los sentimientos, los afectos de los niños y de las niñas. Palabras que dañen el alma de los niños y las niñas no deben de ser utilizadas para educar. Dice el código que se deben de utilizar métodos educativos positivos, constructivos. Tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos el deber de orientarlos, pero los métodos que debemos de utilizar son el amor, el cariño, la ternura, el diálogo, la escucha, el estímulo, el reconocimiento, el empoderamiento. Todos esos son métodos que son más efectivos que el castigo físico. Si nosotros queremos que nuestros hijos en un futuro sean responsables, productivos, creativos, talentosos, que sean hombres y mujeres de bien, está comprobado, hay más de 100 estudios científicos a nivel internacional que dice que la crianza con ternura y la crianza con amor son efectivos. Y no hay un solo estudio científico en el mundo que diga que el golpe, el porrazo y el coscorrón realmente dejen efectos positivos en la vida de los hijos y de las hijas. Y dice el código que le corresponderá al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, en coordinación con otras instituciones, mostrarle a los padres, enseñarle a los padres cuáles son esos métodos educativos que estén basados en el amor y el cariño. De hecho, nuestro gobierno ya lo está haciendo. Antes que el Código de Familia entrara en vigencia, el Ministerio de la Familia tiene una gran cantidad de modelos pedagógicos de crianza con ternura, de crianza con amor. Ahora que entró en vigencia el código, esta labor que ya venía realizando el Ministerio de la Familia se está fortaleciendo y en distintos barrios, en distintas comunidades, se están ampliando las escuelas de madres y padres, porque nadie nos enseñó a ser papá y mamá. Nuestros abuelos le pegaron a nuestros padres nos pegaron a nosotros y ahora nosotros le estamos pegando a nuestros hijos e hijas. Entonces, romper esa cadena generacional de la faja, romper esa transmisión generacional del golpe y del maltrato verbal no va a ser sencillo, pero poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. ¿Cuál es la experiencia de la Defensoría Pública con respecto a este articulado del Código de Familia, doctor? Susana, la verdad que este artículo es algo nuevo. De decirte pues, de que hemos visto casos que nos hayan venido casos con este artículo, pues.
Pero sí, como nos decía el diputado, yo creo que este artículo va más allá del maltrato físico, sino como decía el maltrato psicológico, una simple humillación o una simple maltrato constante de un padre. A veces nosotros lo vemos con las separaciones, pues como a veces muchas mujeres nos piden apoyo. Ahí uno ve a veces que ese chantaje emocional que hacen ciertos hombres hacia las mujeres y ese desprecio que tienen hacia sus hijos. Uno se siente mal, porque uno quisiera a veces tener tal vez más elementos psicológicos tal vez para apoyar a estos menores que tal vez son rechazados por sus padres en estos casos de pensión, porque muchas veces cuando se da el divorcio o la separación, el varón se divorcia de la mujer. Son cosas que yo a veces me preguntaba a mí mismo cómo poder ayudar más como defensor público de familia a estas mujeres que a veces me dicen, doctor, yo quisiera que el papá de mi hijo llegue a ver a mi hijo, tal vez un hombre que está cumpliendo con la pensión, y Susana. eso lo exige el código. Eso lo exige, es una nueva figura en este libro lo exige el código. Sí. Entonces yo, a manera personal, no soy psicólogo, yo me tomé la manera de citar a estos varones y hablar con ellos de frente con ellos y instarlos a que no solamente la pensión dar el resto de los alimentos, ropa y cumplir con la cuestión económica. Esa relación padre, madre, hijo, esa comunicación, ese niño con algo mínimo está necesitando este apoyo de este varón, de que llegue simplemente a verlo nada más. Y las mujeres me lo dicen llorando. Entonces yo dije, no está en mi trabajo esto, porque esto es más psicológico, no soy psicólogo, pero voy a citar a estos varones, pues. Y los voy a poner de frente y les voy a hablar, pues, planteándoles de la necesidad que tiene ese hijo, de que este abordaje, esta integración de este varón con este niño le va a ayudar al crecimiento de su personalidad, de su formación en un futuro. Y no me ha funcionado un 100%, Susana, te digo, pero sí, bueno, no me ha funcionado un 50%, pues, y entonces estamos en esa lucha, diputado, tratando de mejorar y de aportar a este nuevo código para integrar unos mejores valores de la familia y construir mejores ciudadanos en el futuro. Y otra cara de la moneda es esta, ¿no? Cuando la mujer, por venganza al esposo, a su excónyuge, dice, no, yo no lo voy a prestar a mi hijo porque no quiero que se relacione con su padre, pero el Código de Familia lo establece, diputado. Sí, yo quiero felicitar al doctor Estrada por esa labor de pedagogía del amor. Sí, pues no somos psicólogos, doctor. En la Defensoría Pública y felicitar a la doctora Clarisa Ibarra, que es la directora de la Defensoría Pública. Ella ha estado poniendo todas sus diligencias y sus buenos oficios para fortalecer el área de familia dentro de la Defensoría Pública. Y yo quiero insistir, ¿verdad?, en que esta institución asigna de forma gratuita a un abogado o abogada que no tenga con qué, a una persona que no tenga con qué pagar, un abogado o abogada le asiste legalmente en los casos de alimentos, en los casos de relaciones madre-padre-hija, todos los asuntos de familia. Prácticamente todo. Entonces ahí la ciudadanía, el pueblo nicaragüense cuenta con esta institución. Susana, lo que vos preguntás está en el artículo 283, es el derecho de relacionarse con el padre y la madre que no vivan con los hijos e hijas. Nosotros podemos divorciarnos de nuestra pareja, podemos separarnos de nuestra pareja, ya sea cuando estamos en matrimonio o en unión de hecho. Puede haber una ruptura de la relación, no es lo deseable, pero ocurre, nos pasa por X o Y situación. Entonces, cuando se dé esa ruptura del vínculo con el cónyuge, que es cuando es matrimonio, o con el conviviente, cuando es la unión de hecho, los padres, el padre o la madre tiene el derecho de continuar la relación con los hijos, porque de lo que nunca nos vamos a divorciar es de nuestros hijos, de los que nunca nos vamos a separar es de nuestros hijos, y eso debemos de tener conciencia, es una relación de por vida. El cordón umbilical nunca se corta, ¿eh? Ese vínculo, esa ligazón con nuestros hijos, de la madre con el hijo y del padre con el hijo, se debe de mantener
por siempre, en esa relación de amor, de respeto, de orientación. Entonces, si se da la separación, no debemos de utilizar a nuestros hijos ni como escudo, ni los debemos de utilizar como punta de lanza. ¿Ya? No debemos de manipularlos, no debemos de coercionarlos, no debemos de trasladarles a ellos todos nuestros resentimientos, nuestros dolores, nuestros desafectos, ni tampoco debemos de impedir. Si es el papá el que tiene a los hijos, no debe de impedir que se comuniquen con su mamá. Y a la inversa, si la mamá es la que tiene el cuidado de los hijos, no debe de impedir que estos se comuniquen con el papá. Esa relación siempre se debe de mantener. Ni con los abuelos ni las abuelas establecen tampoco. códigos. Sí. Esa parte nos toca también el otro lado de la moneda. O sea, también miramos esa parte que a muchas mujeres en ese momento de la ruptura, de la separación, sea de unión de hecho, matrimonio, tal vez tienen ese resentimiento con su expareja. Entonces también nos toca también ahí hacerle conciencia a la mujer de que el que le faltó fue el varón, de que el que está incumpliendo, porque por lo general llega por una pensión o por un divorcio, de que le está incumpliendo es el varón, pero que ese varón es el padre de su hijo. Yo creo que es muy importante a veces nosotros los funcionarios pues, que estamos ahí en estas instituciones, como decía el diputado, principalmente el amor, la comunicación. Cuando llega una persona a una institución, si vos le inyectás sentimientos negativos, esa persona viene con un sentimiento negativo, con una mala experiencia, con una afectación psicológica, esa persona te va a transmitir el doble o el triple después. Si vos en ese momento que llega, vos le hablas, sí, vamos, le seguís, es el juego de su dolor, sino tratar de instarla al amor de que este es un derecho de su hijo, de que él tiene que cumplir, pero que también hay derechos y obligaciones, y que ese es el padre de ese niño, y que prime el amor, la comunicación, y que trate de hablar con ese varón. Lo que pasa es que tal vez hay veces es difícil en ese momento, porque es un momento de que se acaba de dar esa separación, pero sí tratar de instar a la mujer de que no puede romper esa relación, o al varón si tiene pues los hijos, viceversa, pues de que entienda de que la relación padre, madre e hijo no se rompe, y que aunque el hombre esté incumpliendo, no rompe la relación con el padre. Sí, tratar de explicarle bien pues, los efectos jurídicos de todo esto, y que entiendan en las dos partes de que tiene que haber una comunicación, amor y respeto mutuo para que pues, se pueda llegar a un entendimiento. Si no, llegar, no, vamos a echarlo preso, o hablamos en otros términos que a veces muchas personas es lo que están pensando. Si, no es necesario, es mejor tratar de entablar una comunicación fluida con esta mujer, con este varón, citarlo, hablar, para buscar el entendimiento y buscar una solución en beneficio del interés superior del menor. Ahora, la mayoría de edad dentro del Código de Familia está establecida a los 18 años de edad, ¿verdad? ¿Qué pasa, diputado? Y que se puede encontrar matrimonio a los 18 años de edad, pero también de 16 a 18 años de edad se puede contraer matrimonio con el permiso de los padres. Pero mi pregunta es, ¿qué ocurre con los y las adolescentes que que queda embarazada? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos en estas circunstancias, diputado? Bueno, se derivan muchas cosas de la pregunta que estás haciendo. En primer lugar, las responsabilidades de los adolescentes y los derechos de los adolescentes cuando estos están embarazados o cuando han dado a luz a un hijo. Entonces, una pareja de adolescentes que tienen un niño, ellos tienen la autoridad parental. Los adolescentes, el papá y la mamá adolescente tienen la autoridad parental, es decir, tienen la relación madre, padre, hijos, y tienen la responsabilidad del cuidado, de la crianza y de la protección de ese hijo o hija. Proveerles educación, salud, todos los derechos que los niños y las niñas tienen. Sin embargo, la representación legal de los mismos le corresponde a los padres de los adolescentes. ¿Ya?
son los padres de los adolescentes quienes asumen la representación legal. Es decir, una cosa es la autoridad parental y otra cosa es la representación legal. Otro tema que se deriva de tu pregunta es qué pasa con una adolescente embarazada. Las adolescentes embarazadas deben de ser respetadas en sus derechos. Y dice este código, y lo dice este libro, de que no se debe expulsar de los colegios a las adolescentes embarazadas. Esa era una práctica que se hacía anteriormente. Cuando una muchacha salía embarazada de 15, 16 años, la sacaban del colegio. La sanción más suave que le ponían es que la pasaban a otro turno o la pasaban a otra modalidad educativa. Esa práctica debemos de desterrarla para siempre a partir del Código de Familia. Ya el Ministerio de Educación venía con este nuevo modelo que estamos construyendo en Nicaragua, con este gobierno que restituye derechos. Ya había una directriz del Ministerio de Educación de no expulsar a las adolescentes embarazadas. Lo que hace el Código de Familia es institucionalizar esa buena práctica del Ministerio de Educación, así como se institucionalizó los modelos pedagógicos que el Ministerio de la Familia viene desarrollando. Y no solamente en el ámbito escolar, en el ámbito laboral también se deben de respetar los derechos de las adolescentes embarazadas, porque según la legislación laboral en Nicaragua pueden trabajar las personas a partir de los 14 años. A partir de los 14 años se puede firmar un contrato de trabajo, lo único que hay algunos matices. Por ejemplo, la jornada laboral de un adulto es de 8 horas, de una persona adolescente de 6 horas. No puede trabajar en actividades nocturnas, no puede trabajar en actividades donde se ponga en riesgo su vida o su salud, pero puede trabajar. Entonces, una adolescente embarazada no puede ser despedida de su centro laboral. Imaginémonos, si hay dificultades para respetar los derechos laborales de las mujeres adultas embarazadas, es más difícil el respeto de las adolescentes trabajadoras. Entonces este código viene a proteger los derechos de las y los adolescentes que se embarazan, y lo digo intencionalmente porque cuando una adolescente sale embarazada nos olvidamos del varón adolescente, ¿ya? Y tenemos que tener conciencia que ambos tienen una responsabilidad en ese embarazo. Y la responsabilidad la asumen los padres de ambos, me imagino, Sí. en este caso. Es como decía él, un shock para ambos adolescentes, pues, en ese momento psicológica para ambos, porque ninguno de los dos está preparado para asumir la crianza, el cuidado de crianza de un menor. Pero como decía el diputado, en la ley la representación la tienen los padres y le correspondería a ellos asumir mientras el varón no cumpla la mayoría de edad. Ahora, ¿la cédula de identidad también es a los 18 años, diputado? No, la cédula de identidad se mantiene a los 16 años, ¿no? A los 16 años se entrega la cédula de identidad y el voto se mantiene a partir de los 16 años. El Código de Familia no reforma lo que establece la ley electoral, ni tampoco, mucho menos, las disposiciones constitucionales. Entonces la Constitución establece que la ciudadanía se ejerce a partir de los 16 años. El concepto de ciudadanía ligado al voto y ligado a la cédula de identidad. El concepto de mayoría de edad y concepto de emancipación es otra cosa, que es lo que establece el código. Y el código establece que se alcanza la mayoría de edad sin distinción de sexo, dice el artículo 301, a partir de los 18 años. En la legislación anterior, la legislación que fue derogada, la mayoría de edad o la capacidad jurídica se alcanzaba a los 21 años para hombres y para mujeres. El código le bajó 3 años la edad, así que a partir de los 18 años se alcanza sin distinción de sexo la mayoría de edad, y esto significa que las personas podrán disponer libremente de sus bienes, de su persona, y pueden demandar la entrega de sus bienes que hubiesen estado en administración de terceras personas. Ahora, hay otra, además de los 18 años, hay otros 3 caminos por medio de los cuales una persona alcanza su plena capacidad jurídica. Una de ellas es por autorización del padre y de la madre. Es decir, si no ha alcanzado los 18 años,
pero los padres dan la autorización para que estos alcancen la capacidad jurídica, lo pueden hacer, pero únicamente a las personas menores de 18 años y mayores de 16 años cumplidos. Es decir, los que estén entre los 16 años cumplidos a los 18, en esos 2 años de vida, se puede alcanzar la mayoría de edad, siempre y cuando los padres den autorización, o bien por declaración judicial, o bien porque se hayan casado. Es decir, si un adolescente a los 16 años se casa, aunque no haya alcanzado los 18 años, pero se casó, por la vía del matrimonio se alcanza la capacidad jurídica. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre cuando uno de los progenitores, doctor, es demandado por pensión alimenticia y el hijo o la hija no ha concluido sus estudios, por ejemplo, o medicina, que es tedioso y largo? ¿Qué pasa? ¿Dejará de recibir esa pensión alimenticia el hijo una vez que cumpla los 18 años de edad? Sí, en el código anterior, Susana, hablaba de estudios provechosos, pues, y se daba hasta que culminaba los estudios, podía pasar a los 21 años. Pero en este código es tajante, pues, al respecto de eso. Yo ahí, fíjate que yo difiero, no sé si el diputado me puede complementar un poco más, porque en materia de alimentos llega hasta los 18 años, es claro. Y si se emancipa por diferentes causales, matrimonio, etcétera, prácticamente pierde el derecho de los alimentos, porque ya comienza a asumir otra nueva responsabilidad en su vida. Y estamos hablando de que 21 años, este varón o esta joven, adolescente, esta joven, están estudiando una carrera como medicina, como odontología, que son carreras que se llevan hasta 8 años. ¿No? Sí. Yo creo que ahí no sé cómo cabería en un futuro ver esa situación, porque me parece que ese joven necesita terminar sus estudios provechosos, que son carreras que se puede demostrar verdaderamente siempre y cuando lo demuestre. Lo demuestre con que esté estudiando, ¿no? Que esté estudiando. Porque ahora estamos claros que los jóvenes salen un poco más se bachilleran a los 16 años. Si estudian una carrera como Derecho, Administración, que son por cuatrimestre, que dilatan 4 años, estamos claros que a los 21, máximo a los 22, está culminando esos estudios. Pero carreras como Medicina, como Odontología, por lo general te llegas a los 23, 24 años, aunque hayas salido a los 16 años, porque te ponen un servicio social, internado, y solamente con eso ya te llevas por lo menos 2 años, con el servicio social e internado, más los 5 años de medicina son 7. Habría que ver, si el diputado nos complementa un poco cómo podría interpretarse, si se quedará a voluntad del padre, si es tajante a los 21 años, seguir aportando a los estudios provechosos de su hijo. ¿Diputado? Bueno, el código nos establece el derecho a la educación que tienen los hijos y las hijas, y el derecho a la educación debe ser respetado en primer lugar por los padres y las madres. Sobre las responsabilidades alimentarias, el código establece que hasta los 18 años, como dice el doctor Estrada, y si el muchacho o muchacha está estudiando, hasta los 21 años. ¿No? Hasta los 21 años. Veamos lo que dice el artículo 279. El padre o la madre procurarán educar y formar integralmente a sus hijos e hijas, facilitándole el acceso al sistema educativo y orientarles vocacionalmente a la elección de una profesión u oficio. En caso de que el hijo o hija tuviese alguna discapacidad, deberán procurarle educación especial o su rehabilitación en caso de ser necesario. O sea, el acompañamiento, la formación educativa debe de ser de por vida cuando estamos hablando de un niño o una niña con discapacidad, es decir, acompañarle durante su formación, ¿ya? Eso es importante tenerlo presente, porque hay una población importante de personas con discapacidad en el país. Entonces, hasta los 18 años, los deberes alimentarios, y hasta los 21 años el muchacho está estudiando provechosamente. Sin embargo,
aunque este código establece techos para varios temas, esos techos no deben de ser considerados de manera definitiva, es decir, de manera tajante, porque este código nos habla de elementos concienciales, nos habla de responsabilidad, nos habla de solidaridad. Entonces, si yo soy un padre solidario, si yo soy un padre responsable, si yo soy un padre que quiero cumplir con el derecho a la educación de mis hijos y mis hijas, y el muchacho tiene 21 años y solamente le hace falta un año para terminar la universidad, el código me dice que es hasta los 21 años, y como es hasta los 21 años, sos buen estudiante, ok, pero como sos buen estudiante, el código me dice hasta los 21, hasta ahí llega mi responsabilidad. Chao, chao, nos vemos, que te vaya bien. Creo que no es consonante con el espíritu del código, porque el código nos habla de una paternidad afectiva, de una paternidad presente, de una paternidad solidaria. Entonces, si yo voy a ser un padre responsable, solidario, me voy a poner en los zapatos de mi hijo. Si le dejo de dar alimentos a los 21 años y le queda un semestre o le quedan 2 o 3 semestres para concluir sus estudios de medicina, en ese espíritu de solidaridad que me habla el código, yo debo de acompañarlo para que él pueda concluir su proceso educativo. Igual con los porcentajes, el código me dice que si yo tengo un hijo, voy a darle el 25% de mis ingresos. Entonces, porque el código me dice que es el 25%, te doy el 25%, y viene la mujer y le dice al hombre, mira, se enfermó, pasó una situación, tiene una enfermedad grave, le surgió una enfermedad crónica, no, lo siento mucho, nos vemos. La ley me dice 25, ahí ve vos qué haces. O sea, ok, el 25%, ese es el techo, pero en el espíritu del código, de ser preocupados por nuestros hijos, de ser vigilantes con nuestros hijos, o sea, si yo puedo compartir el 30% o el 28%, un porcentaje que va más allá del código, pero es que eso le va a servir a mi hijo para su crecimiento y ese desarrollo, debo de asumirlo. Sí, yo creo que, como decías, Susana, y decía el diputado, sería una irresponsabilidad si verdaderamente estás viendo que a tu hijo le falta un año para terminar medicina. Por ejemplo, en mi experiencia personal, hasta con mi propio hijo, mi hijo culmina sus estudios a los 22, 23 años, que de mi pareja. Yo no se me ocurre pues dejarlo a medio palo, pues es una cuestión de amor y de responsabilidad con tu hijo. Pero me pasaban situaciones a veces que en la práctica, por ejemplo, que a veces llegaba una mujer y me decía estudios provechosos y tal vez el caso tenía 20 años o 21 años o 19 años y estaba en primaria. O sea, hay que ver también la otra cara, entonces y decirle con el dolor de mi alma, pues le decía, primaria acelerada. O sea, hay que ver que a veces son situaciones y vivimos descabelladas y que se dan constantemente. Vivimos en una sociedad donde muchas personas no tienen acceso a la educación, muchas madres retiran a sus hijos por limitaciones económicas y con el dolor de mi alma yo le decía, señora, disculpe, no puedo, pues esto no cae, si ya tiene 21 años y está en tercer curso de primaria, pues acelerada, por decirle algo, pues, y no te ha tenido hijos, y pues pasaban situaciones similares en la práctica, entonces, y se iban enojadas, pues las mujeres, pues, pero es posible, quieren decir, no señora, pero hay que ver todas las situaciones que se dan en la práctica, y son cosas que nos pasan, pues, pero por eso creo que bueno estos foros para aclarar pues a la población. Claro que sí. Y creo que no puede ser tajante pues el código con respecto a muchachos que están ya por culminar sus estudios, ¿no? Sin duda alguna, el Código de Familia viene a revolucionar los derechos de la familia nicaragüense y, por supuesto, a nutrir el vínculo familiar. Nosotros, el equipo del programa Hablemos de Género, agradecemos su presencia porque nos permite darles a conocer a las y los ciudadanos nicaragüenses el alcance, las novedades de este código tan importante. Diputado, Susana, un placer. Gracias por su participación. Doctor, Un placer, Susana. Gracias por asistir. Y a ustedes, amigos televidentes, le invitamos a seguir en sintonía del canal 98, el canal parlamentario. Hasta pronto.